En este vídeo vamos a explicar las propiedades mecánicas que tienen diferentes materiales y cómo los podemos utilizar para diferentes propósitos en ingeniería. Cada material, lo primero que tenemos que decir es que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Entonces no hay materiales buenos y malos, sino que hay materiales que sirven para unas cosas y materiales que sirven para otras. Igual que las personas. A mí, por ejemplo, se me dan bien las matemáticas y se me dan muy mal, tengo muy mal sentido del ritmo, por lo tanto, pues he decidido ser ingeniero y no se me pasa por la cabeza el ser bailarín. Pues exactamente igual con los materiales, tenemos que saber para qué sirve cada uno y utilizarlo de la forma más adecuada posible. Bueno, los materiales los podemos agrupar en diferentes tipos, entonces vamos a agruparlos en 4 grandes bloques de materiales. El primero de ellos son los materiales cerámicos. Como materiales cerámicos no solamente entendemos lo que normalmente llamamos cerámicos o porcelanas o cosas así, sino que, por ejemplo, la piedra, el vidrio, se considera un material cerámico, también el ladrillo, el hormigón o la arcilla. Son materiales que tienen unas propiedades muy parecidas y tienen unas propiedades comunes. También hay otro tipo de materiales que vamos a agrupar, como son la madera y sus derivados. Aquí podemos encontrar troncos o ramas de árboles, tablones de madera, también los típicos aglomerados, contrachapados, hay diferentes tipos de aglomerados o fibras naturales que se pueden obtener también a partir de vegetales y otros tipos de materiales similares. Por otro lado tenemos los metales. Los materiales metálicos, si hablamos de construcción y de ingeniería, el más habitual es el acero, pero bueno, también se utiliza mucho el aluminio, el titanio se utiliza menos, sobre todo porque es muy caro, y para otros propósitos pues vamos a preferir utilizar bronce, cobre, el oro. Aparte de ser un material muy valioso, tiene unas propiedades mecánicas que también son interesantes, como por ejemplo es muy moldeable y es muy fácil darle diferentes formas. El siguiente grupo y el último grupo que vamos a ver es el de los materiales poliméricos. Aquí entran los plásticos que todos conocemos y que utilizamos mucho en nuestros envases, pero también otros materiales como los elastómeros, las gomas, diferentes tipos de fibras elásticas o los adhesivos, que tienen también unas propiedades muy parecidas. Entonces vamos a ir viendo diferentes tipos de propiedades y vamos a ir clasificando estos materiales en función de esas propiedades. Lo primero que vamos a ver es la dureza. Y para esto tenemos que saber qué quiere decir exactamente que algo es duro. Se tiende a decir que es más duro que el acero, como si el acero fuese el prototipo de material duro. Cuando el acero es un material relativamente duro, pero tampoco es de los materiales más duros. Los materiales cerámicos suelen ser más duros que el acero, por ejemplo, aunque hay aleaciones de acero que son muy duras. ¿Qué significa la dureza exactamente? La capacidad para ser rayado. Si yo puedo rayar un trozo de acero con un trozo de piedra, la piedra es más dura que el acero. Y con el acero no voy a poder rayar esa piedra. De modo que si hacemos una escala de dureza tenemos que los más duros suelen ser los materiales cerámicos, por debajo tenemos los metales y ya a gran distancia tenemos los polímeros y los materiales de tipo madera. Naturalmente dentro de todos estos grupos hay una gran variedad, pero esto es una generalización, como todas las generalizaciones, pues hay excepciones que se salen de la regla. Luego tenemos otro tipo de propiedades que es la capacidad de resistencia al fuego. Los materiales que resisten muy bien el fuego los llamamos refractarios y lo que los resisten muy mal, pues al final son materiales combustibles que se van a quemar. ¿Cuáles resisten peor el fuego? Los plásticos. A una temperatura muy baja es fácil que fundan. La madera, además de fundir, lo que va a ocurrir es que va a avivar ese fuego y por lo tanto, pues si queremos hacer una estructura resistente al fuego, no parece una buena idea hacerla de madera. Los metales puede parecer que resisten muy bien el fuego, pero lo resisten peor que las estructuras de materiales cerámicos. Por ejemplo, si estamos pensando en una estructura de un edificio, cuando lo hacemos de cuando lo hacemos de acero, tenemos que añadirle una protección al fuego. Tenemos que pensar que si hay un incendio, el acero va a fundir a una temperatura muy alta, cerca de los 1500 grados, pero a temperaturas más bajas va a sufrir un reblandecimiento. Entonces, si hacemos una estructura de acero,
siempre que pensamos en un posible incendio tenemos que proteger esa estructura de acero para que no se caliente demasiado. En el caso de una estructura de hormigón no ocurre eso. El hormigón es un material cerámico y resiste muchísimo mejor el fuego de lo que lo pueda resistir el acero. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos que poner una superficie para cubrir para un horno, pues vamos a utilizar materiales refractarios, el típico horno de piedra o de ladrillo. Luego viene la rigidez. La rigidez en contraposición con la flexibilidad. Algo flexible es que con unas cargas muy pequeñas soy capaz de cambiarle su forma. Y algo rígido es que tengo que aplicar una carga muy grande para poder deformarlo. Pues aquí de nuevo vemos que en la parte baja tenemos los polímeros y las maderas que necesitamos aplicar una carga relativamente pequeña para poder deformarles. Naturalmente existe gran diferencia, hay maderas que son bastante rígidas y hay otras que son mucho más flexibles, pero siempre están en la parte baja, sobre todo si lo comparamos con las rigideces que tienen los metales y los materiales cerámicos, que suelen ser bastante más rígidos. Por otro lado tenemos la densidad. Un material muy denso es que va a tener una masa muy grande por unidad de volumen, y ahí normalmente los materiales más densos van a ser los metales. Existen metales que tienen poca densidad como el aluminio, pero prácticamente todos están por encima de los materiales cerámicos como son la piedra y el hormigón. Y los materiales más ligeros son los polímeros y la madera, de modo que si por ejemplo queremos hacer una estructura ligera, pues el utilizar madera puede ser una buena opción. También tenemos que tener en cuenta la resistencia. La resistencia es la fuerza por unidad de superficie que es capaz de resistir un material, y esto, si queremos hacer una estructura, es la propiedad que normalmente nos interesa más y es la más importante junto con la rigidez. Entonces, si queremos hacer una estructura muy resistente, vamos a tender a utilizar metales, sobre todo el acero. En el siguiente escalón de resistencia tendríamos los cerámicos y las maderas, y en el escalón inferior tendríamos los polímeros. Y finalmente tenemos la ductilidad. La ductilidad es lo contrario a la fragilidad, es decir, está muy relacionado con la energía que necesitamos para generar una fisura y producir la rotura de un material. ¿Qué quiere decir que algo es dúctil? Que necesitamos mucha energía. Va a ser muy difícil de romper, y que algo sea frágil es que es muy fácil de romper. Entonces, por ejemplo, algo que tendemos a pensar es que el vidrio, por ejemplo, es muy frágil, sin embargo es muy resistente. El vidrio es resistente, necesitamos una fuerza muy grande para poder romper el vidrio, pero poca energía. De modo que con un golpe lo podemos romper porque en algún punto se va a generar una tensión muy grande y con muy poquita energía ya se rompe. Sin embargo, un metal o una madera o un polímero, aparte de tener que superar esos valores de resistencia, una vez que superamos esos valores de resistencia, no se rompe, porque necesitamos aplicar mucha energía. Lo que va a hacer es que se va a deformar plásticamente, pero no va a llegar a romperse. De modo que tenemos que diferenciar en todas estas propiedades porque van a indicar que nos van a servir para diferentes objetivos. Antes he dicho que los materiales, al igual que las personas, se les da bien unas cosas y se les da mal otras, pero todos conocemos a algunas personas a las que parece que se les da bien todo. Pues también hay materiales que tienen propiedades extraordinarias, y normalmente se trata de materiales compuestos. Aquí vemos un edificio, una casa construida de adobe. El adobe es uno de los primeros materiales compuestos que se conoce y es una mezcla de barro y de paja, y evidentemente son dos materiales que no parecen del mayor nivel tecnológico ni de la mayor complejidad, pero juntos hacen algo increíble, y es que este tipo de construcciones de adobe pueden aguantar durante siglos. En Castilla hay muchos restos de construcciones de adobe y están hechas con barro y paja. Naturalmente, si haces una casa de paja no parece que vaya a resistir mucho tiempo, si la haces de barro pues tampoco, pero si mezclas el barro y la paja consigues un material con unas propiedades mecánicas bastante aceptables y una durabilidad muy grande.
Bueno, de lo que voy a hablar sobre todo es de los materiales compuestos que se utilizan más en la actualidad, como la fibra de carbono, que casi todos habréis visto. Cuando se habla de fibra de carbono, se tiende a pensar en que ese es el material, pero es un material compuesto de fibra de carbono y de un polímero. La fibra de carbono en sí es un material cerámico que tiene esta pinta, son unos pelillos muy finos de un material cerámico. ¿Y cuáles son las propiedades del material cerámico? Ya las hemos visto antes. Es resistente, es rígido, pero es muy frágil. Entonces, por ejemplo, a nadie se le ocurriría a montarse en una bicicleta de un material frágil, como el vidrio, que se puede romper en cualquier momento. Sin embargo, sí que utilizamos bicicletas de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque está embebida dentro de una matriz polimérica, o sea, mezclamos un material cerámico y un material que es un polímero, que es un plástico. De modo que tenemos un material que es rígido y que es resistente como los materiales cerámicos, que es ligero como los materiales poliméricos, y a la vez que no es tan frágil como los materiales cerámicos. No podemos decir que sea súper dúctil, la fibra de carbono no es tan dúctil como los metales, pero sí que es muchísimo más dúctil que los materiales cerámicos. Y por eso podemos utilizarla pues, en un Fórmula 1 o en una bicicleta. ¿Cómo vamos a combinar estos materiales? Pues aprovechando las ventajas que tiene cada uno de ellos. Esto no tiene nada que ver con la ingeniería ni con las construcciones industriales, pero es algo que todos podéis entender, que es una cocina y el cómo hacer una receta. Pues todos los días en una operación tan rutinaria como esta estamos utilizando todos estos materiales. Para cortar los alimentos utilizo un cuchillo de acero. Un cuchillo de acero que es dúctil, que es rígido y que es resistente y que tiene bastante dureza. Bueno, pues con eso corto los alimentos. Lo meto en una vasija de barro, que es un material cerámico, para meterlo en el horno, que resiste muy bien el fuego. Ese corte que he hecho con el acero lo he hecho en una tabla de madera, que es ligera, que es blanda y que es barata. Y finalmente, si me sobra la comida, lo meto en un tupper de plástico, que también es ligero, que también es barato y que se puede meter en el congelador sin ningún problema. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer cuando utilizamos una estructura. Si yo quiero hacer una estructura como la de esta nave industrial, tengo que pensar en los diferentes elementos. Si quiero hacer los pilares, por ejemplo, pues voy a utilizar materiales con gran resistencia. Los haré metálicos, como en este caso, o también los puedo hacer con un material cerámico, como pueda ser el hormigón. Si quiero construir el dintel, pues igual me preocupa la resistencia, pero también me preocupa, por ejemplo, la densidad. Entonces, en muchos casos el techo lo podemos hacer de madera, por ejemplo, para reducir la densidad, y también muchas veces pues es simplemente por motivos estéticos. En los cerramientos, igual podemos utilizar cerramiento de ladrillo, que es cerámico, podemos utilizar cerramiento metálico, o también podemos utilizar algún panel sándwich que dentro tiene una espuma polimérica para aligerar el peso. Los cerramientos acristalados igual pueden ser de vidrio o pueden ser de algún tipo de polímero. De modo que al final, en cualquier tipo de construcción, vamos a estar siempre mezclando diferentes materiales y de cada uno de ellos vamos a aprovechar sus mejores propiedades.